Bienvenidos, saludos a todos. Criterium. El día de gracias llegaría en unos cuantos días, y Christopher tuvo otra terrible pelea con su familia. De hecho, ellos peleaban con mucha más frecuencia que otras familias. Para ellos él siempre estaba equivocado. Sin embargo, lo mandaron a la tienda a conseguir la comida para la celebración. Lo que Christopher no sabía era que esa tienda fría y vacía estaba en la zona más oscura de la frecuencia maldita. ¿Listos o no? Aquí vamos. A ver. No puedo esperar a terminar con esto y quitármelos de encima. ¿De qué sirve celebrar si me van a estar gritando por cualquier cosa? Bueno, como sea. ¿Dónde está el pavo? Yo creo que mejor lo dejamos hablar y ya después. A ver. Ok, tenemos que juntar pavo, papas, salsa gravy, frijoles verdes, maíz, salsa de arándano y pay de calabaza. Una comida muy típica. Pórtate bien, OBS. Wow, se ve muy bien esto, muy bien. De hecho, por lo mismo, me está pidiendo bastantes recursos esto. A ver. Ok, tenemos que juntar todas esas cosas para la cena. Por supuesto, nuestro amigo Christopher no lo está haciendo de muy buena gana, ¿verdad? Christopher looked at the turkey in the distance and felt relieved. Oh, they're not sold out after all. Okay. Alright. This shouldn't take too long then. He thought, and at that moment someone else entered the store. ¿Alguien más entró a la tienda? No. Es el último pavo. Es mío. Esto está muy interesante. Ok. ¿Qué? Uy. Viene pavo, ya está. Que yo sepa, la salsa de arándano va arriba del pavo. No estamos solos. A su madre, ¿qué era eso? ¿Qué es un espejo? Una especie de portal. The stranger in the store was a weird one. Christopher couldn't see him, but he could feel someone approaching. It wasn't sudden either. Small steps that you wouldn't pay attention to unless it was right in front of you. Uy. Ahora estamos escuchando pasos.
lo más aterrador del juego. Los precios. Para tu familia. Esta chica que está hablando será como la conciencia de Christopher. Le está diciendo las cosas que están ocurriendo aquí en el mercado. Ahí hay papas. Ok, papas, check. Sí, mira, desafortunadamente para mí, espero que ustedes no tengan tanto problema. Los subtítulos de cuando habla la conciencia de Christopher, vamos a decirle así, pasan demasiado rápido. Y no quiero encimar la narración. ¿Para qué? Porque me gusta la voz de la conciencia. Hijo de la chingada, se sintió feo esto, ¿eh? They can't all be gone. Maybe there's one left. ¿De qué habla? Del el maíz. Ahí el maíz. Últimas existencias. Llegamos a tiempo. A ver. Christopher had a lot on his mind. Those constant fights with his family, problems at work, barely any social life, and no money or hope to get out of it all. If that's not enough problems, he's also stuck in this dark, cold supermarket. And then he realized there's a voice in his head telling him his thoughts and actions. His flashlight turns off. The stranger in the store is walking closer. Can he hear the footsteps? How could he? He's listening to the voice in his head. Ok, entonces, hijo. El intruso nos está siguiendo. Según la voz de nuestra conciencia, todo está en nuestra cabeza porque también hay una voz que nos está diciendo cosas. El pobre cabrón está teniendo un problema y creo que el contexto está quedando bastante claro, ¿no? Frijoles verdes en México, esos los conocemos como ejotes, ¿no? Los frijolitos cuando están todavía en la vaina. Sí, a huevo. Aquí les decimos ejotes. Tal vez en algunas otras partes de Latinoamérica también los conozcan así. Un ingrediente más, ok. Para la comida tradicional. El Día de Gracias es un día tan importante en la cultura norteamericana. Creo que incluso mucho más importante que la misma Navidad, ¿eh? Puerta. Sí, es un día muy importante. Por eso no nos importó venir a esta hora a la tienda a comprar las cosas. A pesar de tantas broncas. Tiene un gran dilema mental, Christopher. Tiene muchos problemas familiares.
familiares, broncas de dinero, la situación social. Vaya, para él la vida apesta, a pesar de ser Día de Gracias. Trying to hide from me. Get on out here. Batallando con su propia mente. Uy, joder. Qué bien está esto. Está muy bien. La ambientación está fantástica. Fantástica. Está ahí. Es muy ambiental. Es más Walking Simulator esto, pero estoy totalmente escalofriado. Y la historia me está dando vueltas en la cabeza. After walking for some time, with the sense of danger, Christopher thought maybe he should just leave with what he has so far. But it wasn't time to lock the door yet. The lights were getting dimmer. He didn't mind sitting in the darkness alone, though. But he wasn't. Not yet. Ay, narradora, más despacio. Ya ve. Vimos dos puertas, debe ser una que parecía una reja y la otra un elevador, me imagino, no sé. Ok, nos falta la salsa de arándano y el pay de calabaza, muy típico. Muy típico, que fue lo que se sirvió en el primer Día de Gracias, que no es otra cosa más que la llegada de un grupo de personas de Inglaterra a Estados Unidos. ¿Qué madres es esto? ¿Es un pavo? ¡Ay, cabrón! Todos ellos. Hay algo no está bien aquí. Ahora me está cayendo un 20 medio macabro aquí. Sí, los ingleses llegaron y creo que tuvieron muchos problemas cuando se asentaron en Estados Unidos y recibieron la ayuda de los nativos americanos porque los cabrones estaban muriendo de hambre y ellos les enseñaron a sembrar ¿no? Y por eso se conmemora el Día de Gracias, es más que nada. Tiene que ser esto. Sí. Se conmemora en agradecimiento a que se tuvo un buen año y tuvieron buenas cosechas, algo así. No estoy muy familiarizado con esta familia. Si estoy cometiendo un error o algo, por favor díganme. Yo tengo entendido eso. Salsa de arándano, ay, qué sabroso. Con pavito. Oh man, this is my favorite. Maybe I should get Sí, two. también el mío. I'm afraid they might not have everything. But here you are, just before Thanksgiving. Es lo que digo, anteponiendo More left. todo con tal de hacer la cena tradicional. Pero, gente, ya se dieron cuenta que cada que encontramos un ingrediente se escucha un grito. Pay de calabaza. ¡Ay, qué sabroso! A ver. Denme 2 segundos. Denme 2 segundos. ¡Oh, su puta madre! Uf, estuvo duro. Maldito. Era uno de los guajolotes estos, ¿verdad? ¡Ah, su puta madre! Un país sangriento.
That's it. Christopher got everything on the list. It's time to go home and prepare for the celebration. It's going to be a one this year. Ya acabamos. Yo creo que hay que buscar la salida. A ver. Ese maldito jumpscare me surré. Ay, no, por aquí no. Era por acá. ¿Por donde estaban los frijoles? Creo que sí. Sí, ¿no? Híjole, es que... El pinche... Cerrado. ¿Quién me dijo cerrado el pavo? Wow. A ver. And that was it. The police found Christopher all alone in his house. Neighbors heard the screams and did not hesitate to call for help. The door was locked, so they broke the front door to get in. And then what they saw was unforgettable. The food was nicely prepared on the big family table. Everyone was sitting in their seats so calmly like never before. No one spoke a word. No one complained. They couldn't even move a muscle of their slow hearts. Christopher was finally free from all of life's problems. It was truly a great Thanksgiving. Pa su mecha. Gracias a los desarrolladores por esto. Híjole. A ver. Criterium. ¿Qué tal, Muy bueno, muy ambiental, muy Walking Simulator. Nos sacaron un par de muy buenos sustos, pero fíjate que aquí esto es muy interesante. Lo importante aquí son los contextos que está manejando la historia. Fíjate, por un lado, los pavos, ¿no?, que se nos aparecieron, que son muy representativos de la celebración del Día de Gracias, pero se nos aparecen y nos hablan y se nos meten en la cabeza como si fuera el espíritu de la Navidad, haz de cuenta, pero en este caso es el espíritu del Día de Acción de Gracias, ¿no? Porque nos habla en nuestra mente, a nosotros como Christopher, nos está diciendo cosas. Y por otro lado, la tienda en sí, oscura, fría, tenebrosa, que a parecer mío, y yo creo que representa el consumismo enfermizo que se ha antepuesto a la tradición espiritual de la unión, porque de eso se trata la cena de Acción de Gracias, ¿no? Es cuando las familias se unen y tienen una cena y hay un convivio, pero en este caso, y que desafortunadamente pasa con muchas personas, lo único que pasa en esas cenas es que todos están tirando mierda unos a otros y reprochándose cosas, y por eso Christopher está tan enojado, ¿no? O sea, y el mensaje de la tienda es aparte aquí, que no importa qué tan jodido estés, tú sigue comprando. O sea, es un doble madrazo el contexto de la historia. Qué interesante, cabrón, de verdad.
Y yo creo que, fíjate, los pavos estos, los nativos norteamericanos son muy espirituales. Entonces me imagino que este fantasma o lo que sea espectro, pues les... antes de ser algo maligno, pues te está orillando a darle una lección a las personas, ¿no? Porque desafortunadamente, como les digo, se los comento porque sí he sido testigo de bastantes cosas que suceden tanto en Navidad y en Acción de Gracias, en celebraciones importantes que se supone que en las que la familia debe estar unida. Ahí se meten en cada bronca, pero bueno, ese es mi muy particular punto de vista. Yo no sé qué es lo que ustedes opinen de todo esto. Es un juego muy, muy, muy interesante y creo que tiene más cosas. Pero bueno, ese es otro asunto. Wow, gran juego, gran juego. Ok, bueno, pues ya vieron lo que dijo el espíritu del pavo. Si les gustó el video, suscríbanse, regálanos un like, comenten, eso es, nos interesa mucho saber qué es lo que opinan acerca de estas historias locochonas, ¿verdad? Hijo. Bueno, está bien, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Suerte, buena vibra, felices pesadillas.